siempre algún que otro parámetro de seguridad y que los operadores lo tienen que conocer, yo considero que como por default. Es decir, de la misma manera que nadie tiene que configurar absolutamente nada por default, tienen que, o sea, pueden consultar, nosotros podemos hacer elementos de consulta y tener la definición final si vemos que algo no está, pero no creo que todos esperan de seguridad que les configuren todo, porque desde ya una mala configuración influye en la seguridad también. Pero yo creo que hoy tiene que ser un default, lo mismo que en la parte de desarrollo. Por eso yo en la exposición dije, nosotros podemos asistir a desarrollo, podemos agarrar y darle buenas prácticas, pero de ahí a desarrollar toda la parte de seguridad por ellos es otra cosa, hay un abismo ahí. Bien, muy claro también. Y Hernán, ¿cuál es tu visión, Hernán? Germán. Herman, perdón. Aclaración. Herman, perdón, mil perdones, ya van 2 veces que hago esto, pero, perdón. No hay problema, no hay problema, estoy acostumbrado. Mirá, yo creo que depende mucho del tamaño de las organizaciones que estamos viendo. Quizá una pregunta anterior debería ser o cuestionarse de quién debe depender el área responsable de la seguridad, ¿no? Como bien dijo Diego, hizo una muy buena distinción entre lo que es seguridad de la información, que tiene que ver más con los pilares de la tríada, con la confidencialidad, y, disponibilidad e integridad de la información. Y ahí, bueno, nosotros tenemos un montón de información en nuestros sistemas de historias clínicas y bastante para hacer respecto a eso. Y después, por otro lado, está la ciberseguridad, que, bueno, ya está más relacionado con el ciberespacio y que prácticamente cualquier organización, ¿no?, hoy en día está expuesta al ciberespacio o tiene aplicaciones, consume aplicaciones a nivel tipo SaaS, como puede ser un correo electrónico, que es lo más común, un sistema como Salesforce, no sé, hay un montón de ejemplos. Entonces ahí son otras las preocupaciones. Pero bueno, de quién depende también es interesante, porque antiguamente en industrias no reguladas, seguridad de información normalmente dependía y sigue dependiendo de áreas de tecnología. Y ahora es un poco, se está desafiando eso. En el caso nuestro de Swiss Medical, el área de seguridad informática se creó ya desde el vamos, y hace muchos años yo no trabajaba aquí, pero se creó por fuera del área de IT. Entonces ahí yo creo que es un concepto interesante para los que están escuchando y están viendo de quién debe depender, cuál debe ser la estructura. Y respecto a lo último que comentaron de tercerización, definitivamente en empresas muy grandes hay tareas que tienen que ver con la seguridad de la información, con la seguridad informática y con la ciberseguridad, para nombrar los 3 términos que están relacionados, que pueden ser subcontratados por empresas que son especialistas en el rubro. Por ejemplo, la ABM de usuarios, toda la parte operativa de usuarios, todo lo que es gestión de incidentes 7x24, cuando uno tiene un equipo reducido y quiere tener mayor control y mayor visibilidad. Temas de ethical hacking, pentesting, tranquilamente pueden ser tercerizados. Lo que no creo que pueda ser tercerizado es la estrategia que uno tiene conociendo los procesos de la organización, ¿no? Ese conocimiento de los procesos de negocio, de los actores, de los dueños de la información, y saber hacia dónde, cuál es el norte de la organización. Yo creo que eso no debe delegarse, o por lo menos no es nuestro caso.
Perfecto, muy claro tu visión, Germán. A ver, Fernando Sanz, de Garraham, Fer, ¿vos cómo ves esto? ¿Existe una Dale. única área responsable de velar por la seguridad en la información? ¿Tiene que ser una única área? ¿Cómo ves esto? Y esa pregunta que yo agregué, ¿no? Si es tercerizable, si en nuestras organizaciones esto puede ser tercerizable o no, ¿cuál es tu visión? Y ahí estoy un poco de acuerdo con todos en cierta forma porque estoy de acuerdo en que hay que compartir la responsabilidad en cuanto a la accesibilidad de la información, ¿sí? Digo, para hacer el ejemplo claro de Diego y el nuestro también, digo, cuando acá arrancamos con la historia clínica, digo, como uno de los grandes hitos de información masificada, digamos, al cual acceden más de 800 profesionales de la salud durante el día, digo, entonces mucha gente accede a la información y ahí es cuando empezamos a delimitar acá internamente, en conjunto con la dirección, digamos, quién tenía que acceder, de qué manera tenía que acceder. Digo, justo acá se da, en particular en el hospital, que hay distintos tipos de profesionales, residentes, becarios, observantes, que yo, un sinnúmero, al ser hospital, escuela también, en algunas cosas. Entonces, ahí se nos planteaba la indefinición, decir, che, todos los médicos tienen que ver todo exactamente, todos pueden intervenir en la historia clínica, pueden hacer. Entonces, digo, definiciones que obviamente exceden a cualquier CISO, área de seguridad, lo que tenga que ver y que tienen que ver más con el funcionamiento interno, en este caso, de la organización y en cierta forma de las definiciones de una dirección médica en conjunto, digamos, con recomendaciones, si se quieren, desde el área de sistemas, desarrollo, seguridad, si lo hubiese, digamos, ahora vamos a conversar de eso si quieren. Pero en definitiva, en ese sentido, digo, creo como que es compartido, no se puede esperar que surja todo naturalmente de ciberseguridad o del área de seguridad. Sí, muchas cuestiones con recomendaciones, con el tema de las claves y definiciones, sí, políticas ahí sí un poco más fuertes desde lo que debería ser el área de seguridad de la organización que fuese. Los mecanismos de accesibilidad, qué sé yo, acá estaban muchas aplicaciones por la usabilidad que tienen dentro del hospital, por ahí se compartía, qué sé yo, el hecho de que haya una computadora y haya un médico que por ahí tenía que ver algún resultado, hasta cierto punto, como era la máquina del servicio, se estaban acostumbrados, por ahí, entre comillas, uno dejaba puesto el sistema y decía, bueno, che, yo tengo que ver el resultado, no voy a salir, voy a hacer volver a entrar otro que venía atrás. Vuelvo a insistir, por el hecho de compartir la computadora entre muchos profesionales. Ahora, cuando llega el momento de una intervención, de un acto de registrar información claramente en el sistema, digamos, ahí cortamos por los años y dijimos, no hay más. Digo, la dirección diga lo que diga, digamos, se acabó acá y empezamos a concientizar, que es parte de la charla que se tiene que dar seguramente, con las incumbencias profesionales y lo que tiene que ver con su registro en la historia clínica. Entonces, digamos, como que hemos ido de menor a mayor en cuanto a las competencias y a involucrar al resto de la organización. Lo mismo que cuando ingresa una persona dentro del hospital, sea médico o no, digamos, cualquier nivel directivo de la organización, jefe, director, gerente, lo que fuese, es como que el que en cierta forma determina el rol de la persona que va a terminar haciendo en el hospital y el que, por acuerdos de distintas formas de relevar esa información, digo, desde el sistema se termina dando el acceso a la información pertinente de acuerdo a lo solicitado por el jefe autorizante en este caso, ¿sí? Entonces, vuelvo, digo, los mecanismos de seguridad están implantados en un sistema con permisos, con roles, con velar por la seguridad de las claves y los usuarios, pero parte del acceso a la información está muy arraigado a lo que es el permiso de la capa de jefaturas, direcciones de acá del hospital. No sé si Muy lindo. ayudé. Sí, sí, por supuesto. La experiencia, hay una experiencia acumulada en todo Una este experiencia. planteo. Sí, sí, sí. Fernando Melo, vos desde Colombia, ustedes que son también una organización grande de salud, muy grande, con muchas clínicas, sé que tienen muchas clínicas desparramadas por todo Colombia, grandes. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo lo tratan ustedes? ¿Cómo existe una única área responsable de velar por la seguridad? ¿Qué experiencias adquirieron en tu organización al conformar equipos que
que traten los temas de seguridad y de ciberseguridad, de seguridad de la información y ciberseguridad, ¿no? Primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar participando junto con ustedes, tratando estos temas tan importantes para el sector de la salud en todo el mundo. La Fundación Santa Fe de Bogotá es una organización sin ánimo de lucro, digamos, no tiene dueño, pero es una entidad privada grande. Sí, nosotros somos 4.500 trabajadores en la organización. Tenemos un hospital que con la reconfiguración del COVID tenemos 380 camas actualmente en Bogotá. Estamos iniciando unas operaciones en Cartagena y con una actividad muy, muy importante en el país en todo este periodo de pandemia. Para responder las preguntas, sí, realmente tecnología informática, por ser como el gran conocedor de los temas de información sobre mi área, recae mucho de la responsabilidad de la seguridad de la información y de la ciberseguridad. Pero en realidad, sí somos unos orquestadores, pero es toda la organización la que está involucrada. ¿Cómo sucede esto? En el esquema de gobierno de la organización tenemos un consejo directivo, que son como los delegados de los fundadores, y tenemos una junta directiva que gobierna sobre nosotros, que conformamos la administración en cabeza del director general. Entonces, todos los temas de seguridad informática y ciberseguridad son un mandato de la junta directiva para que nosotros en la administración lo ejecutemos y le rindamos cuentas a esa junta directiva sobre lo que nosotros estamos haciendo. Y ahí se deriva en la organización una serie de actores y comités que están cuidando de la seguridad informática y de la ciberseguridad. Pues, por ejemplo, tenemos el Comité de Auditoría y Riesgos, que está evaluando integralmente todos los riesgos y todos los problemas que puedan suceder, incluidos los de seguridad informática y ciberseguridad. Tenemos un comité específico de ciberseguridad donde participa el área jurídica, el área de auditoría, actores externos y eventualmente algunos miembros de la junta directiva. Y de ahí comienza como a esparcirse a otras áreas de la organización. De ahí, ¿qué sale? Sale una estrategia de seguridad informática y de ciberseguridad, que lo primero que nosotros hacemos es que esa estrategia debe estar alineada con la estrategia de la organización. De manera que al tener esa visibilidad, nosotros tenemos la posibilidad de tener como un patrocinio para poder gestionar el programa de seguridad de la información, al mismo tiempo que vamos reduciendo los riesgos que terminan siempre teniendo como un tema de negociación y trade-off entre todas las partes para poderlos manejar de manera razonable, ¿sí? Y que los costos y los riesgos nosotros podamos como armonizar eso. Entonces, ¿qué experiencia hemos adquirido? Yo creo que poder conocer la organización a profundidad, sus necesidades, sus procesos, como su naturaleza, sus fortalezas, sus debilidades, nos ayuda a afinar muchísimo y hacer el tuning adecuado de la seguridad informática para que ésta no entorpezca la operación, se vuelva un aliado de la operación para que la operación del hospital y de todos los temas que tiene la organización pueda fluir de manera adecuada. Entonces construimos un gobierno de ciberseguridad que con esa alineación permite que la organización funcione lo más seguro posible, ¿sí? De ahí salen, de esa estrategia, pues salen la identificación de vulnerabilidades que se traduce en un plan. Producto de ese plan, nosotros tendríamos que adquirir una serie de herramientas y ante la pregunta de terceros, sí hay manos de terceros que pueden ayudarnos a tener como un mayor alcance de nuestro actuar en seguridad informática. Y en todos esos informes que nosotros vamos entregando, pues vamos mostrando cómo está la gestión. Por ejemplo, nosotros hasta hoy hemos recibido cerca de 6 millones de ataques que hemos logrado detectar y contener.
Hay otros que probablemente todavía no lo sepa, Dios quiera que no, pues no pase eso, pero estamos totalmente, constantemente revisando y actuando. Entonces, pues eso es un gran resumen. No sé si se me metí en mucho detalle, pero realmente el otro tema que nosotros trabajamos es la cultura, que esté alineada como al sector de la salud y todos los desafíos que eso genera en este mundo. Genial, Fernando, muy linda, muy buena visión, me has dado un pantallazo bastante interesante y me sentí reflejado en algunas de las observaciones, porque también somos una entidad sin fines de lucro, al igual que la de Diego también, y bueno, casi todas, salvo Swiss Medical, que es uno de los operadores más grandes de Argentina, pero que son un ejemplo en el sentido de que de la organización, ¿no? Pero estamos todos metidos en el mismo tema. Nos lleva a otra pregunta, ahí en el chat hubo una pregunta recién que me gustaría parte contestar yo, y después arranco de vuelta con Melo, así que los tengo organizados como de un lado para el otro, los tengo en la pantalla ordenados de una forma, así seguimos con Fernando Melo con la próxima pregunta y volvemos para atrás. David, que ya creo que no está en el grupo, me parece que salió, pero hizo una consulta que decía qué conocimientos aparte de técnicos sobre seguridad de la información se necesitan para poder ejercer ese trabajo a nivel de empresa. ¿Un ingeniero de sistemas puede trabajar en esa área? Y la verdad que sí, la pregunta es interesante. Sí, obviamente, un ingeniero de sistemas, pero al igual que las especialidades que tenemos en medicina, se va creando una rama específica. Entonces ya, sí, obviamente, un ingeniero es como un médico, sí sale, hace una residencia y después decide ir para cirugía, o ir a cardiología, o ir a diferentes áreas. Me parece que en la informática, la tecnología, los técnicos seguimos ese mismo esquema. Por lo pronto, por supuesto, que un ingeniero informático tiene toda la base para esto. Bueno, y nos lleva a la otra pregunta. Medidas tales como una adecuada capacitación en seguridad de los profesionales de la salud, el no uso de software obsoleto, el control de dispositivos de Internet de las cosas, controles de seguridad en la nube, entre otras, se hacen cada vez más necesarias. ¿De qué manera nosotros llevamos a cabo adelante la implementación de este tipo de medidas? O sea, son medidas a veces restrictivas o poco populares, por decir así, lo hemos vivido todos, pero ¿de qué manera ustedes llevan a cabo este tipo de medidas? Porque no podemos dejar todo abierto a que se use lo que se quiera, lo que tengamos a mano. Es un problema eso. ¿Cómo ven ustedes, Fernando Melo, cómo llevan a cabo estas medidas a veces que son tediosas, ¿no? Que cuestan implementar en organizaciones? Nosotros, pues lo primero que nosotros, como lo había mencionado antes, lo primero es entender la naturaleza de la organización, su negocio, su actuar. Y claro, en esta época de pandemia tuvimos que acelerar muchos de los procesos de transformación digital que no avanzaban en la medida adecuada. Entonces, lo primero era entender como esa ruta de innovación digital en la que nosotros pues estábamos y que se aceleró. Logrando el apoyo de la alta dirección con todo esto, pues es más fácil convencernos y convencer a toda la comunidad acerca de las medidas. Mostrar que esas medidas no son restrictivas, sino que apoyan el aseguramiento de la actividad que se desarrolla, escuchar a las personas y llegar como a unos puntos de equilibrio con un análisis de riesgos, un balance de riesgos y escenarios que nos permitan llegar a esos acuerdos. Es como la forma en la que nosotros hemos logrado avanzar e implementar las medidas que se requieran. Igual una comunicación efectiva, insistiendo mucho en la concientización en las personas, hace más fácil que puedan entender esas medidas, dándoles ejemplos y situaciones que vienen pasando de todo lo que ha sucedido en diferentes hospitales, porque lo que sucede es que pues nosotros podemos trabajar mucho, asegurar toda la periferia, invertir en muchas herramientas, pero si no le enseñamos a las personas que realmente si abren esa puerta por donde se pueda filtrar el ataque, pues no hicimos nada. Y mucho está del lado de las personas. También les decimos, mire, nosotros aquí en la organización, pues los estamos protegiendo su información.
Pero cuando usted está fuera de la organización, ¿qué hábitos como de higiene, de seguridad informática tiene? Entonces estamos trabajando mucho en eso y gracias a esa concientización se hace más fácil que las personas accedan a estas medidas que se toman y ayuden también, colaboren también un poco en la protección de la organización. Es como el camino que nosotros hemos escogido y realmente, sin que sea perfecto, porque aquí en esto nada es perfecto ni completo, nos ha ayudado mucho a que ese camino, esa negociación de lo que nosotros definamos versus lo que puedan aceptar sea más fácil. Van por un camino de consenso muy semejante al nuestro. Nos merecemos algunas charlas, Fernando, pero tenemos conformaciones similares, como decía, y algunos conceptos en lo que es nivel organizacional muy parecidos. Nosotros vamos por algo parecido como el comité que usted mencionaba antes. Bueno, pasamos a Fernando Sanz. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo actúan ustedes con ese mix que tienen en el hospital cuando tenés que restringir o recomendar algunas cosas? Que está bien, no se trata, no es fácil, esto es una tarea titánica. A veces, si nos escucharan gente de otros gremios o de otras industrias, dirían, estos tipos que están hablando, acá decimos que no y se acabó, pero en el ámbito de la salud es tan particular, ¿no es cierto? Es particular y, no sé si en el público si hay médicos especialistas de la salud, pero en un hospital como el Garrahan, tener gente importante, de renombre dentro de la medicina, hace más difícil el hecho de intentar restringir en definitiva muchas medidas de seguridad que a veces vienen a golpear la puerta y dicen, che, ¿y esto? ¿Pero por qué no puedo bajarme esto? ¿Por qué no puedo instalarme esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces, acá lo que se hace es intentar al menos concientizar a través de explicarle a las autoridades del hospital, el porqué de un montón de decisiones que son necesarias de filtrar, de preservar, qué sé yo. El hospital es grande, hay muchas puertas de entrada, por decirlo así. No hay un único canal que se pueda asegurar para, qué sé yo, la gente tiene buenas intenciones y dona cosas a veces. Yo digo, para mencionar algunos de los temas que están acá, y esas donaciones a veces nos complican, porque digo, che, pero ¿y este software? Sí, porque en realidad está buenísimo para esto, para el otro. Digo, sí, pero para antes de ver, y por ahí ya lo están usando, el día que nos damos cuenta ya lo estaban usando, y después es más difícil. Bueno, hemos intentado y estamos llevando adelante políticas de, muchachos, cualquier cosa que quiera entrar, antes, canal de autorización, vía dirección, primero que el director a cargo esté de acuerdo con lo que quieren, si quieren incorporar algo. Segundo, una mirada desde el sistema, decir, a ver, me involucra algún costo extra para la red, algún tema de seguridad, ¿para qué sirve? ¿Lo vamos a poder comunicar con nuestros sistemas? ¿Es algo aislado, que no tiene...? Son un montón de cuestiones que tienen que ver con parte de seguridad, parte de incumbencias, de algo que en el futuro lo más probable es que nos terminen llamando cuando eso que entró por la ventana no termina funcionando. Sí, algunas de las cosas relacionadas con software, relacionadas con equipamiento médico, con software, desarrollos muy particulares para algún área, que nada, se le ocurrió a alguno, lo hizo, apareció, de alguna forma. Entonces todo eso se ha ido tratando con el correr del tiempo de asegurar de que, haya por lo menos algún canal de entrada y filtro de, listo, lo conocemos, sabemos que es más lo conocido al menos y tomaremos los recaudos necesarios. Así como eso, siendo a otro nivel, Internet está gestionado por el hospital, obviamente, con sus canales de seguridad, con todo lo que tenemos que velar por evitar las intrusiones correspondientes y los ataques, pero acá de nuevo hay un jefe de servicio que dice, che, levanto el teléfono, llamo a Cablevisión, vienen, me instalan un routercito, una bajada de línea por la ventana y ya está. Me entró por el otro lado y nos enteramos, che, esta máquina está recibiendo señal de otro lado. Bueno, son detalles chiquitos, pero son realidades que capaz que a ustedes les puede llegar a pasar o no, no lo sé. Pero pasa en todos lados eso, muchachos, en todas partes. Estamos tratando de rompernos para que no nos entren por acá y nos entran por la ventana, por el agujerito de ahí que hicieron. Es difícil a veces, pero no digo que sea imposible, hay que fijar políticas, hay que
concientizar. Nosotros tenemos reuniones acá que se hacían antiguamente, ahora no se hacen tanto, pero se hacían con los jefes de todos los servicios, en los cuales estábamos más reunidos con los médicos y charlábamos esta cosa, qué sé yo, si salía algún tema relacionado con ciberseguridad, un ataque que se está de moda, con determinadas características, bueno, miren que aparte de hacer publicaciones en la intranet propia del hospital, los veíamos de frente y decían, no hagan esto, no abran el mail así, abran así, más allá de todas las medidas que podamos tener, siempre algo se puede escapar, entonces bueno, hablar, concientizar, algunas veces publicando, la más directa es frente a frente, que todos lo escuchan y dicen, yo no sabía, bueno, digo, un poquito más se aprende, digo, entonces es duro, es largo, es grande el hospital, es un montón de gente y nada, digamos, acá estamos tratando de gestionar todo esto que nos involucra a todos en este caso. Sí, nos pasa a todos, a medida que hablan todos, obviamente, al menos me siento reflejado con todos, ¿no? Son cosas que nos ha pasado. El tema que mencionabas de que te conecten un internet por un lado y que después te lo conecten y dicen, tienen un chico que contrata el servicio médico, que le hace algunos cableados, que vino el tipo de afuera y le puso 2 placas de red a la PC, una conectada a ese router y la otra a la red del hospital. Y nosotros cuando vemos esa cosa nos agarramos la cabeza y nos da ganas de salir con una pinza y empezar a cortar cables. Cosa que hemos hecho, confieso que hemos hecho. En algún momento, quiero ser totalmente franco y sincero, es mi forma, ¿no? A veces me lleva algunos problemas, pero un día me agarró el director y me dijo, a ver si entendés, sos el macho de los cables. Ningún cable que vos no sepas y no autorices. Y bueno, salimos y empezamos con esto, porque no se terminaba más. Este también es muy grande, es una estructura edilicia muy grande como ustedes, somos gigantes, y era imposible controlar. Se te metían cables por todos lados. Y algunos que tenían un cable de televisión, que ya tenían el cable de TV, porque habían puesto en el servicio para no sé qué cosa, y agarraron un día, le ponían un router y un divisor, y ya tenían internet ahí, acoplaban y ponían... Era un desastre. Esto es algo que nos ha pasado, forma parte del inventario y de la gestión de riesgos en ciberseguridad. Hernán, vos que sos más prolijitos, yo te envidio, Hernán, Germán, Germán, te envidio, ustedes son más prolijos con esto. Contanos su experiencia en Swiss Medical. Mira, no creo que sea muy diferente a todo lo que bueno, me fueron siento contando. más tranquilo. Hay un tema que muchas veces en las clínicas hay una mezcla de, bueno, por un lado sistemas médicos, después sistemas de historias clínicas, a veces están separados, a veces se unen, y la verdad que es, y usuarios, complementado con usuarios complicados, complejos, vamos a ponerle un nombre. Y uno tiende, si uno va a estar, uno tiende a desorganizarse cuando quiere organizar este tipo de cuestiones. Por eso, yo lo que intento hacer, y también es una recomendación, es ir a lo básico, porque ahí hablaron de dispositivos, de IoT, etcétera, y agarrar los controles descargarse los controles del CIS, por ejemplo, los top 20 controles de seguridad, que en el puesto número 1 dice hay que tener un inventario actualizado de hardware. O sea, tener idea de qué dispositivos se conectan a la red. Número 2, y muy asociado con ese, tener una lista de un inventario de software. Eso tratar de cruzarlo con el software licenciado o el no licenciado para no tener sanciones económicas. Y también para evitar fuentes de malware, porque normalmente cualquiera de los software que se descargan los usuarios o se intentan descargar, porque justo hubo una excepción para determinado dispositivo por cierto sistema médico que requiere que el usuario sea administrador del equipo, listo, ya eso es la ventana, le das las llaves maestras y se instala todo lo que quiere y se instala craqueadores para activar
software ilegal. Entonces, tenés por un lado la amenaza de la sanción económica, si te hacen una auditoría, y segundo, seguramente el crack va a venir con un regalito que te va a infectar la red. Entonces, es difícil, hay que tener un equilibrio con todo. En esas cosas yo tiendo a ser contundente, pero hay que tener un equilibrio con los usuarios. Este año lo que nos enfocamos mucho fue a la capa 8, o sea, al usuario final, y, y como hicimos muchas campañas muy activas, sobre todo enfocando a riesgos como el ransom, que como ya lo mencionó Marcos en su excelente presentación, fue y es la principal amenaza, y muy atado el phishing, el vishing, todas las cuestiones que habló. Y entonces hicimos toda una campaña muy fuerte enfocada a eso, y después hicimos o sea, pruebas éticas de pentesting a los usuarios. Así como se le hace un sistema, hicimos un pentesting a capa 8 para ver las vulnerabilidades de capa 8. Y bueno, ahora estamos analizando los resultados porque fue muy reciente, aprovechamos que octubre fue el mes de la concientización en ciberseguridad y hicimos toda la campaña durante octubre. Entonces, empezamos en septiembre y terminamos en octubre, así que ahora estamos analizando los resultados. Pero bueno, mi consejo es eso. Algo más técnico, por ejemplo, tratar de contar con una herramienta como un NAC para controlar todo lo que se conecta a la red. Si va alguno y te deshabilitar bocas que no se usan, que algo mencionaste, o sea, en vez de cortar el cable, bajarle directamente las bocas, y controlar mucho las redes Wi-Fi de invitados, que no tengan conexión con redes de datos. O sea, que ahí nosotros implementamos una solución de Cisco, ICE, eh, que presenta redes Wi-Fi y a los dispositivos que no tienen nuestras políticas los manda a la red de invitados, y a los que tienen nuestras políticas les permite la conexión. Pero bueno, eso es un poco lo que hacemos ante una complejidad enorme que hoy tienen cualquier clínica, no solo la de Swissmedical. Qué bueno, qué bueno que hayan podido hacer eso, que hayan actuado en capa 8 con un plan estratégico, ¿no? Qué bueno. Ayer lo escuchamos también en algunas charlas de seguridad sobre involucrar que el usuario es parte del problema, se siente parte del problema y parte de la solución también. Hay que involucrarlos para que entiendan, ¿no? Es el mejor camino. Es importante hablar con los usuarios porque Sí. muchas veces por desconocimiento nuestro cortamos algún acceso, y por desconocimiento de lo que están utilizando, y por ahí lo que están utilizando es una aplicación específica de un proveedor de salud y que no figura en los catálogos de nadie. Muchas veces generan falsos positivos hasta en los sistemas de antivirus. Entonces es un proceso de continuo, no hay que... Es toda una película, no es una foto. Sí, tal cual. Marcos, ¿querés agregar algo sobre esto, Marcos? ¿Querés comentar cómo ven ustedes esto? ¿De qué manera llevas este tipo cuando tenés los usuarios cuestiones de Internet de las Cosas o muchos dispositivos? No sé si es el caso muy... Sí, pasa, obviamente no estamos exentos y creo que lo primero que tenemos la tarea titánica, yo creo que más que técnica, es psicológica, porque es explicarles que seguridad de la información no es una traba al negocio ni al usuario, sino que estamos ayudándolos a prevenir algo que sabemos que puede pasar, pero que ellos piensan que nunca les va a pasar. Y en esa prevención es totalmente opuesto a lo que hace quizás el usuario en su casa. Entonces dice, todos los problemas que yo tengo en mi casa acá no los tengo. O sea, y acá vengo a tener todo otro tipo de problemas. Claro, pero esa persona quizás no sabe lo expuesta que está en su casa. Y piensa que también los recursos técnicos, ya sea desde la conexión, desde lo que puede ser la computadora, o sea, puede hacer lo que quiere y no sabe que en realidad no pueden hacer lo que quieren. Yo creo que es un tema cultural acá. Y va desde todo, va desde que el argentino por lo general
compra una computadora y nunca piensa en el costo del sistema operativo porque piensa que lo instala trucho o se lo instala alguien, cuando en realidad tiene que contemplarlo como en cualquier otro lugar del mundo porque se instala. Acá pasa lo mismo, todos creen o piensan que saben más que los que estamos en este lado. Entonces es un tema psicológico, ¿por qué? Porque termina siendo una traba. Es lo siempre quedás como la traba de todo. Y no es una cuestión de quedar como la traba, sino de querer ayudar. Eso creo que es el principal punto. Después también que el negocio entienda de que está bien. Muchas veces, o sea, los tiempos te corren, las situaciones te corren, como dice Germán, las aplicaciones que quizás no tenés catalogadas o que te decís, pero ¿cómo? ¿Y esto quién lo puso? Y lo pidió Pirulo. Y vos decís, bueno, listo, yo no la puedo bloquear ahora, pero por lo menos tengo que tener algo de control sobre esto. Dame la gestión de usuarios, decime bien qué tráfico va a usar, especificame, dame un sheet de algo y quizás no lo tienen y te tenés que poder investigarlo vos. Y por supuesto que es otra puerta más de entrada a algo de las que ya tenés por todos lados. Y decís, bueno, a ver, yo estoy a cargo de esto, tengo que cuidarme de esto, pero no me ayuda a nadie. Y yo creo, no es solamente una cuestión de donde uno está, creo que eso nos pasa a todos. Es muy difícil tener el apoyo de lo que son los compañeros también, pero cuando los compañeros no digo del área de uno, sino a nivel negocio estoy hablando. Que todos tienen que entender lo que significa la seguridad de información y seguridad informática. Sí, es complicado. Sí, sí, y es un sentimiento que hemos pasado todos a veces, ¿eh? Que nos ha pasado, a mí me pasa acá, nos pasa a menudo, de sentirse que al final uno es hermana de la película que está para restringir, y no es así. Por eso, como decía Fernando Melo, nosotros fuimos por el lado de un comité donde trabaje fuertemente sobre la cultura. Y creo que estamos logrando eso, hemos dado vuelta a eso de dejar de ser los tipos que restringen y que le ponen traba a las cosas y que la gente termina evitándonos, cuando la seguridad tiene que ser transversal y tiene que estar metida en todos los procesos del negocio. Nosotros no hacemos negocios, somos pacientes, ¿no? Pero es una forma de hablar, de entenderlo. Sí. Estamos hablando, cuando decimos negocio lo estamos hablando sí. como se Hablamos conoce profesionalmente. Exacto, sí. O sea, Exacto. a negocio lo llamamos, o sea, para que no queden dudas, es muy buena tu aclaración, creo, por lo menos para nosotros dos. Sí. Cuando hablamos de negocio estamos hablando del resto de la organización, porque hoy nos toca estar acá en salud, en esta área, pero mañana va a seguir siendo el negocio. Exacto. Sí. No habla de un negocio donde hay involucrado dinero, es la operación a donde estamos, en el rubro que estamos metidos. ¿Y a quién nosotros le damos servicio? Porque nunca tenemos que olvidar que somos un área de servicio. Exacto. Sí, estamos para dar servicio y tenemos involucrados a los pacientes. Dieguito, querido, ¿vos cómo ves esto? Se me hizo largo. No, negocio y salud se sacan chispas, así que digamos otra palabra. Sí, eso. No, respecto de algunas cosas que escuché, estamos bastante organizados respecto de infraestructura y permisos a ese nivel, digamos. Todas las PCs, ningún usuario tiene la clave de administrador. Tenemos System Center y manejamos todos los permisos y todas las políticas centralizadas. Respecto a conexiones a la red, tenemos Port Security en todos los switches del hospital y de todas las sucursales, con lo cual nadie puede sacar un cable. Si sacas el cable se anula el port. Y respecto a los Wi-Fi, tenemos VLAN distintos y Wi-Fi distintos. Los internos varían contra D y los públicos son públicos. Digamos. Cuando queremos exponer datos, se exponen, lo de camiseros, las enfermeras que cargan signos vitales y esas cosas. ¿Se me escucha bien? Porque escucho un ruido. Tenemos algunas cosas de seguridad para eso. No estamos. Así que algunos de los problemas que se mencionaron acá, veo que los hemos superado, eso me pone contento. Gracias por invitarme, Jorge. Pero sí, igual siento que hay el tema con la seguridad informática y todo eso es que es como una montaña infinita. Uno solo puede estar un poquito más lejos de la base, pero a la cumbre no llegas nunca, digamos. Entonces hay millones de cosas
para hacer permanentemente. Estás muteado, George. Estás muteado, George, se me hizo un silencio. Sí. Perdón. Pensé que tenía que rellenar tipo en la tele. No, perdón. Digo, cada miembro de la organización es responsable de la seguridad informática, obviamente, desde la alta dirección hasta el nivel más operativo. Y los cambios de contexto acelerados por la pandemia nos exigieron una responsabilidad mayor sobre estos temas. Con el gran incremento del teletrabajo, el uso de las herramientas colaborativas en la nube, el uso de dispositivos dispositivos y mayor cantidad de dispositivos digitales que hemos observado en este periodo. ¿Qué medidas implementaron o están implementando al respecto en sus organizaciones para anclar el tema de la seguridad informática en la mente de cada una de las personas que la componen? ¿Que implementaron algunas medidas específicas por estos temas? ¿Hicieron algo muy específico para atender estos temas de la pandemia? ¿Qué cosas cambiaron en nuestras vidas desde el punto de vista de seguridad? Las más importantes, obviamente, que a todos nos pasó el tema de las VPN, como hablaba Marcos, pero ¿qué cosas particulares? Diego, sigo con vos. A ver, por temas de seguridad hay ciertas cosas que no puedo contar, pero Obvio, las que se no, puedan. pero la verdad lo que estamos planeando es puestos móviles, digamos. La gente que hace teletrabajo va a tener un puesto móvil del hospital que va a ser una computadora llena de cosas, digo, sin clave de acceso administrador, que no se puede instalar nada, con algunos productos que te restringen la navegación, con VPNs, con posibilidades de tomar control remoto, validadas contra Active Directory, y solo, digo, ese es el próximo paso que estamos por dar pronto, solo podés acceder a la red del hospital y hacer teletrabajo en estas condiciones, digo, en ninguna otra condición vas a poder hacerlo. No podés hacerlo con tu máquina, no podés hacerlo, digo, y si alguien trajera una máquina, bueno, hay que hacer esto, le restringiremos la navegación, le instalaremos el antivirus y digo, para conectarse a la red del hospital, estas son las normas y nadie más se va a conectar si no es a través de esas normas, digamos. Sí, para hacer teletrabajo, los médicos que consumen o que usan la historia clínica desde los consultorios tienen otras medidas de seguridad, pero la verdad es que es perimetral porque solo usan la aplicación de web y es otra problemática. Pero digo, usar aplicaciones internas y acceder a servidores internos, como es el ERP y todas esas cosas, requiere políticas muchísimo más firmes, digamos, que acceder al portal o a la historia clínica, que en ciertos casos y con ciertas normas está publicada para afuera. Bueno, ahí Marcos nos está avisando que se está quedando sin batería porque estaba con el celu, no sé, aprovechamos ahora si querés, Marcos, hablar antes que se te corte. ¿Estás en línea todavía? Sí. Bueno, por mi parte saludarles y agradecerles a todos, pero bueno, ojalá que las personas tomen cada vez más conciencia de los riesgos que hay, porque como también dije en su momento, o sea, una mala decisión, ya sea del negocio de ciberseguridad o de un usuario que, como bien decía también mi colega, tienen responsabilidad, pueden paralizar todo el negocio y eso tarde o temprano repercute también en la salud de los pacientes, que en definitiva es lo más importante de todo lo que estamos hablando. Sí, seguro. Ahí, Diego, cuando hablabas me quedé con algo que también es una pregunta después, pues, si quieren, en el medio de las preguntas alguno tiene ganas de hablar y lo cuenta, pero ¿cómo hacen con las políticas de la gente, los médicos que traen su máquina que con estas cuestiones o están desde la casa? ¿Y cómo hacen con los antivirus? ¿Toman la decisión de ponerle la licencia a ustedes? Porque también es un flor de tema eso, que a nosotros nos está pasando y son decisiones que hay que tomar, ¿no? En un momento, como uno le puede poner, políticas restrictivas y bueno, el que se conecta si tiene que tener un antivirus
y el Windows actualizado. Yo qué sé yo, donde lo sacaron el Windows, tiene una versión que no sé dónde corno la sacaron, y estos son problemas, ¿no? Pero eso es web, ¿no? Está dentro del browser, hay un poco más de Sí, pero seguridad, tenés, me parece. hay aplicaciones web en la mayoría y hay otro tipo, pero también implican siempre un riesgo, No, por este eso, tipo de si cosas. vas a acceder a otra cosa que no esté publicado afuera del hospital, creo que Sí, a través de un proxy, la historia clínica la puedes acceder, no, va, sí, necesitas credenciales, digamos, y sí, un token y tarjetas de coordenadas y otros, seguridad doble, digamos. Eh, no, ahí no ponemos. La seguridad está en la identidad, digamos. Y después está el firewall, la DMZ, el proxy, todo eso que entiendo. Yo no soy mega experto en esto, pero entiendo, no te digo que por lo menos ayuda a la seguridad. Respecto a los otros que acceden a aplicaciones que ya son internas al hospital y que no están publicadas para afuera, eso es la política que estamos definiendo, que definimos, y solo se va a acceder a través de computadoras dadas por el hospital. Y está bien, es una decisión. y no hay tutía, sí, digo, y será así, digamos. Después veremos si alguien necesita algo de eso, cómo se soluciona, pero me parece que la seguridad está primero, y más en estos tiempos, sobre la comodidad de alguna gente o no sé, digo, hay un punto que es, la política es así y esto es como se hace, no hay otra. Bien. Security first. Sí. Y Germán, ¿vos cómo ves esto? Las medidas, ¿qué medidas implementaron o están implementando en las organizaciones? A ver, cuando se disparó la pandemia, tuvimos que salir a escalar la infraestructura de VPN. Nosotros tenemos un mix, tenemos sistemas SaaS y sistemas on-premise. Y entonces tuvimos que hacer también un mix de perfiles. Eso por el lado de la VPN. Pero ya estamos viendo, estuvimos aprovechando la pandemia para hacer pruebas de concepto yo creo, de algunas soluciones que son las que se vienen de acá en más, porque el teletrabajo llegó para quedarse. Entonces, básicamente estamos enfocados en ver herramientas que se alineen con la situación, por ejemplo, todas las que están enfocadas en lo que Gartner llama SASI, con el concepto de Zero Trust también por detrás, no confiar en nada, confianza cero. Y entonces ahí ver, por ejemplo, para el caso de los teletrabajadores que tienen que acceder a aplicaciones SaaS, poner algo en el medio que controle qué información suben, comparten, para apuntar a estrategias de protección de la fuga de información, del EP, qué aplicaciones SaaS consumen que nosotros nos conocemos, soluciones de CASB, y sobre todo dónde navegan cuando no están dentro de nuestra red, soluciones híbridas de proxy, ¿no? Proxy Cloud, para que los siga donde se conecten. Y que las políticas de seguridad sean las mismas. Todo dentro, obviamente, del equilibrio que hay que tener entre dejarle hacer las cosas y no ser un palo en la rueda y seguir concientizando. Para mí eso es fundamental. Estás en mood. Estás muteado, George. Perdón, muteo porque hace un ruidito la silla, entonces lo quería sacar, perdón, me olvidé. Yo pensé que me estaba diciendo cosas. No, muy bueno escucharlos. Está muy interesante todo ver cómo la visión de cada uno, ¿no? En esto. Fernando Sanz, vos.
Ustedes también tienen, también, ¿no? Otro hospital tan grande así tienen los mismos problemas que podemos tener nosotros o Fernando Melo, ¿no? En este tipo de organización. Y se nos hace más difícil, ¿no? Porque son menos verticalistas nuestras organizaciones. Son más planas, donde hay médicos con grandes nichos de poder, ¿no? En las estructuras, porque son servicios muy fuertes, con mucho peso político dentro de las organizaciones. Seguramente a Fernando Melo después le preguntamos, le debe pasar también, entonces, pero bueno, él mencionó ahí que tienen un muy buen comité donde están concentrando estas cosas. ¿Vos cómo ves esto? ¿Qué cosas tomaron en cuenta? ¿Qué medidas implementaron ante este? ¿Qué implementamos? Sí, lo primero que tuvimos que hacer es reflotar una infraestructura que teníamos para disponibilizar escritorios virtuales, ¿sí? Entonces, con eso cubrimos parte de la demanda para el famoso teletrabajo, ¿sí? Pero, al igual que en muchas instituciones, la gente empezó a cuestiones propias de la organización a cuidarse, a quedarse en su casa, pero bueno, como hospital que somos, también muchos profesionales venían a atender desde adentro. Entonces se empezó a hacer el trabajo en el cual rotativo, por ahí una semana venía algún grupo de médicos, atendían en el hospital y otro grupo de médicos se quedaba en su casa y necesitaban acceder desde afuera. Y ahí fue donde tuvimos que empezar a mirar distintas alternativas, entre las que fortalecimos, como hizo Germán, creo yo, el tema de la VPN, le pusimos un poco más de seguridad ahí. Equipamiento nuestro que teníamos lo empezamos a otorgar, digamos, con toda la customización que ya tienen las máquinas del hospital, que también incluyen la seguridad de no poder instalarse cosas, de no tener las claves de los administradores, de los equipos, todo eso está centralizado y está bien. La posibilidad de accederlos remotamente para hacer ajustes, por lo que haga falta. Y convivimos con eso. Indudablemente con el tiempo se fue consolidando la idea del teletrabajo y ya empezamos a apostar, ya lo venimos haciendo, digamos, pero bueno, en nuestro caso por ahí es un poco más complicado, pero hace generar contrataciones para tener más, reforzar más los equipos de virtualización de escritorios, ¿sí? Para que sea mucho más seguro todavía, entonces con las políticas de seguridad convenientes, con los accesos bien determinados y las formas, y en algunos casos, por iniciativa propia, el mismo personal del hospital, digamos, ante la falta de recursos, a pesar de todo, digamos, y de que se trataba de poner al máximo, digamos, venían con sus equipos, en los cuales los teníamos que customizar, garrajanizar, lo llamamos nosotros, digamos, de que, bueno, aquel que no tenía, si no tenía el Windows, y bueno, quedaba fuera y no podía acceder, ahí apoyando lo que decía Diego, de no, si no cumple determinadas cuestiones de seguridad, y en algún caso terminamos, digamos, aprovisionando de la licencia que haga falta, entendiendo que tendremos que cubrir esa necesidad después con el proveedor de licencias de los antivirus y de las demás licencias que teníamos. Entonces, fue un mix de soluciones que fuimos a medida que se iban generando, pero digamos, todo esto sobre la marcha, digamos, una marcha que continúa y que nada, la gente está empezando a volver un poco más, pero nos quedó el ejercicio de equipamiento que está yendo y viniendo en cierta forma, y equipamiento que a través de las máquinas virtuales, que nada, ya los estamos consolidando, reforzando y generando nuevos vínculos para tener más capacidad, ¿no? Porque esto, digo, me parece que va a quedar. Y en particular fortaleció lo que es el hospital, porque tenía poca cultura de teletrabajo, digamos, por ahí en otras instituciones era un poco más natural. Acá la verdad que abrió las puertas a una forma de atención que antes no se tenía. Entonces, bueno, la verdad que por lo menos hacían pacientes directos, ¿no? Digamos, sí, a través de relaciones institucionales, con otros hospitales de por medio, con otros profesionales, pero en lo que es directamente con el paciente no se tenía, y la verdad que fue bueno para el hospital, digamos, el aprovechar, y para nosotros para consolidar un montón de cuestiones que hasta este momento no se tenían muy en cuenta. Entonces, aprendizaje sobre la marcha de la mejor manera posible, tratando de mitigar todos los riesgos y en particular de afianzar que cada equipo que entrase, tratar de
apuntalarlo para que no nos traiga problemas por ese lado, ¿no? Así que fue ese más o menos el escenario que transitamos durante estos meses. Buenísimo, Fer. Muy bien. Bueno, Fernando, Melo, ahora para cerrar esta ronda de preguntas que hacíamos, ¿cómo ustedes ya algo anticipaste porque comentaste que el comité evalúan este tipo de cosas y se juntan todos y tienen una intención de consenso para cambiar la cultura, ¿no? Pero implementaron algunas medidas particulares, esta pandemia, este nuevo formato de cosas que nos tocaron tan de cerca, además, justamente cuando los hospitales más tenemos que responder, ¿no? En medio de este clima no nos tocó como otra industria que se fueron toda la casa. Nosotros tenemos en el campo de batalla y con una tensión tan grande como es relacionarnos con la gente que estaba trabajando en el hospital. No sé en el caso de usted, pero en el caso mío yo estoy acá desde que empezó todo y decidimos 3 personas de las 40 que tengo a cargo, 3 personas permanecer acá, que son el jefe de infraestructura, el jefe de networking y yo, y todo el resto, salvo dividimos en los técnicos de campo, ¿no? Los que dan atención al usuario final, los dividimos en 2 grupos, los separamos. Con Diego nos dividimos, Diego es el subjefe del área de tecnología. Diego, dijimos no nos podemos ver, Diego, tenemos que estar separados con 2 grupos de reemplazo, por si a alguno le pasa algo, nos organizamos de esa forma y así respondimos. Pero bueno, volviendo a Fernando Melo, ustedes tomaron algunas medidas muy diferentes, digamos, muy impactantes con respecto a esto para afrontarlo. Te escuchamos bajito. Te estamos escuchando muy bajito. Muy bajito, sí. Tengo un problema acá porque tengo una tormenta que no me deja oírlos. ¿Están escuchando mejor ahora? Sí. Un poco mejor cuando se acerca el micrófono, sí. Yo configuro aquí un momentito el micrófono porque es que me entró una tormenta aquí y me tiene loco y casi no logro. Se nos va la voz. ¿Escuchando mejor? Ahora sí. Ahí sí. Ahora se escucha. Bueno, sí. Estaba tratando de mitigar. Hay una tormenta con granizo y no me deja oír porque estoy en una casa cerca al hospital. Entonces, espero que no haga mucho ruido y me puedan escuchar bien. No, ahí te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, sí. nosotros tomamos varias medidas. En cuanto a la forma de trabajo, el teletrabajo evidentemente pues fue la solución. Nosotros ya estábamos preparados de antemano con muchas herramientas, no solo para poder trabajar desde casa, para poder atender la telesalud. Eso realmente logramos hacerlo relativamente rápido y aplicar lo que nosotros ya habíamos conseguido de tiempo atrás. En el equipo mío, sí, nosotros nos estamos rotando y cuidamos de manera integral todos los temas y mi oficial de seguridad pues está atento en todo momento. En cuanto ya a la operación, a los médicos, al personal administrativo, nosotros hemos hecho muchas campañas de concientización para trabajar la mente y nos hemos valido mucho de las noticias que han salido, las noticias que ha sacado el FBI sobre cómo las organizaciones de salud están en riesgo, el costo de cerca de $400 por registro de salud afectado, también nos ayuda a generar mucha conciencia. Aquel paciente que murió por un ataque cibernético, nos ayuda a que la gente trabaje mucho desde eso. En todos los protocolos que nosotros definimos para trabajo remoto, pues ahí están embebidos todos los temas de seguridad informática. Nosotros pues nos apalancamos en plataformas que nos permiten trabajar y tener como una suite de soluciones que nos permiten trabajar remotamente, pero al mismo tiempo y obedeciendo mucho más al plan que les hablé en la parte pasada que expuse, obedeciendo a ese plan, nosotros tenemos soluciones que están escaneando los correos electrónicos,
que nos están advirtiendo y tenemos como unos procesos que disparan alarmas. Últimamente adquirimos también una solución y se lo hicimos saber a los usuarios, una solución que rastrea por dónde están navegando, cuáles son sus hábitos de ciberseguridad, y nosotros empezamos a botar estadísticas. Entonces eso ayuda mucho en la concientización de la gente. Pero lo que pasó con la pandemia fue que ayudó a acelerar ese tipo de inversiones que necesitábamos hacer en la organización. Pero mucho trabajando con la concientización en las personas. Hemos hecho, creo que alguien, no sé si Germán fue el que habló, que hicimos también como una campaña de phishing ético, si se puede llamar así, mandando un regalo, y pues mostramos cómo mucha gente cayó y hasta dio el usuario de la organización y el password, unas cosas que uno no se imagina. Pero esos resultados los mostramos al público en general, a la comunidad, y poco a poco van entendiendo que pues deben ser más precavidos, porque a pesar de todas las herramientas y mecanismos que nosotros montemos, si cada individuo no es consciente de su responsabilidad en esto, pues vamos a seguir muy vulnerables y facilitándole la vida a los ciberdelincuentes. Eso es lo que nosotros hemos venido trabajando últimamente. Perdón de vuelta. Para ir cerrando ya, redondeando un poco, me quedo con algunas cosas, ha sido muy interesante esto y poder transmitir, como digo siempre, a otras personas que están haciendo o encarando procesos de seguridad. No todos tienen que ser tan grandes como nosotros. A mí a veces me duele particularmente cuando muchos dicen, pero ustedes son muy grandes. No, miren, la verdad que no hay grandes ni chicos acá en los procesos de seguridad. El daño que se puede causar es a 3 personas en una organización muy chiquitita o a una en una organización muy grande. El daño es el mismo, y el daño a una organización es la misma en cualquier lado. Así que no tomemos temas de que somos más grandes, uno más grande que el otro, porque tienen mayor cantidad de camas o mayor estructura, mayor cantidad de gente o mayor PC. Todos los que estamos trabajando en salud necesitamos concentrarnos en la seguridad y hacer nuestro mejor esfuerzo para eso, sin calcular así tediosamente qué volumen uno tiene otro. La idea de este track, esta mesa con dirigentes de sistemas y de seguridad de instituciones grandes, era eso, un poco transmitirles y ayudarles a todos. Comiencen procesos de seguridad, estamos, por lo menos a nosotros nos conocen todos, nos pueden escribir en el momento que quieran, pedir consejos, para eso estamos, los podemos ayudar dándoles recomendaciones, que esto es un poco la idea. Así empezamos hace 30 años, ¿no es cierto, Dieguito? Empezamos en alguna mesa de café, sí. Eduardo del Piano, Diego Wassman, y varias personas de varias instituciones así, empezamos a intercambiar ideas de cómo veríamos el futuro hace 30 años. Y empezamos sumando a otras personas hasta que fuimos haciendo alguna comunidad a través de estas jornadas y mezclando un montón de gente y de otros lados. Pero está bueno, me quedo con eso. Me quedo con algunos tips interesantes que me sirven para mí también, confieso, como Germán, de haber trabajado sobre la capa 8, y algo hizo Fernando Melo también, que lo acaba de decir, muy interesante, hacer un tipo de phishing ethical sobre la cultura de la organización para adentro y que sirva para hacer procesos culturales, ¿no es cierto? Hay mucho de eso, hemos visto, en estas jornadas no nos pudo acompañar, pero tenemos un especialista en ciberseguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un auxiliar de justicia que ya en otras jornadas ha estado con nosotros. Emiliano es un luchador juntamente con el Senado de la Nación en temas de ciberseguridad y protección de los chicos, ¿no? De los menores y los chicos navegando el ciberespacio. Y muchas veces han hecho algunas campañas con organizaciones sobre los chicos y mostrándole la vulnerabilidad que son cuando están en las redes sociales los menores, ¿no? Y me lleva a esta misma, por las relaciones diferentes, estamos hablando de objetivos diferentes, pero es similar. Hacer un tipo de
de phishing sobre los chicos controlados con los padres, con el conocimiento de los padres, e inducirlos hasta llevarlos a una plaza donde están los papás y este equipo, donde le dicen, ¿ves lo que pasó? Mirá, tengo 45 años. Sin embargo, te pensaste que era una nena de 11 años. Y el impacto que causan los chicos, a veces yo discutía eso con ellos, ¿no? Si el impacto era positivo o negativo, porque es un impacto grande. Pero hasta ahora, al haber estado acompañado de los padres y ver ese tipo de cosas, ¿qué es lo que producían los chicos? Han producido cambios espectaculares en la conducta de los chicos. Le quedó muy grabado este tipo de cosas. Así que, salvando las diferencias, está bueno participar a los usuarios en este tipo de cosas. La verdad que es grande. Me quedo con esa observación y para hacer algo al respecto, equipo de seguridad, para hacer algo al respecto parecido, podemos empezar a trabajar con algo de eso. No sé si alguno de ustedes quiere cerrar algo más. Diego, Germán, Fernando, los dos Fernandos, si quieren comentar algo más. Si no, vamos a ir cerrando por acá este espacio y agradeciéndoles obviamente la participación y el tiempo que nos dedicaron, ¿no? Para eso. Solo tal vez... Perdón. Bueno, Sí, tú eres el moderador, danos la palabra. Sí. Fernando Melo, dale. Dale. No, yo creo que como cierre es muy importante nosotros que estamos en instituciones de salud que salvan vidas y que mejoran la salud de las personas, también debemos cuidar como esa reputación del trabajo que hacemos. Entonces, el mensaje es que la seguridad informática y la ciberseguridad afectaría mucho a la reputación y podría dar al traste con tanto trabajo que hacen las instituciones de salud. Trabajo noble, y debemos generar esa conciencia y seguir trabajando en eso. Seguro. Yo suscribo 100% lo que acaba de decir Fernando y solo agradecer la oportunidad para esta charla tan productiva. Gracias, muchas gracias. El agradecimiento es hacia ustedes, que han dedicado tiempo y se sumaron a estas jornadas que organizamos para ayudar a otros hospitales. Ese es el único objetivo que tenemos, ayudar a otros que están arrancando caminos en esto, que están haciendo, para que vean lo que hacemos nosotros y transmitirles las experiencias que tuvimos. Dieguito, ¿querés cerrar con algo? No, también me sumo a lo que dijeron, de ser consciente de los riesgos que corremos, tratar de crear conciencia de los riesgos que se corren, que para nosotros por ahí son obvios, para gente no tan vinculada con la informática y la tecnología no lo son tanto. Y nada, bueno, eso, que es un trabajo arduo, pero que hay que seguir adelante y que gracias por dejarnos participar, Pilar. Nuevamente, el agradecimiento es nuestro, no tiene que ser de ustedes. Al contrario, dedicaron tiempo a esto y con este fin, ¿no? Como les decía, organizar esto es para que otros vean lo que hacemos y si están dudando o no tienen algo organizado, no se preocupen, no crean que estos hospitales son muy grandes y que tienen las opciones y todo. Una cosa que me hubiese gustado preguntarles, pero pasó, tenemos tantas cosas para charlar, pero... Diego, vos tuviste a alguien, honestamente, ¿no? En la organización, te dijeron, che, mira, viene este tema de la pandemia, tienen que estar todo remotamente, te vamos a ampliar el presupuesto para que puedas hacer cosas. ¿Alguien tuvo una ampliación de presupuesto contemplado en esto? ¿Alguien? Lo único que te voy a decir es que los Reyes Magos son los padres, Pelá, también. Listo, perfecto, Y el yo ratón también. Pérez no existe. Y Papá Noel no existe, yo te contesto también, Papá Noel no existe. Germán. No, el caso nuestro, sí, para escalar la infraestructura de VPN. Para poner los números, nosotros teníamos una VPN que estaba preparada para aproximadamente 400 usuarios concurrentes y en una semana tuvimos que escalar a 4.000 usuarios concurrentes, o sea, crecer 10 veces. Sí. Y bueno, ese gasto fue aprobado, por supuesto. Es buenísimo, te envidiamos, Germán. Tampoco es que fue un gasto
extremo, ¿eh? No piensen. No, pero yo como también somos... invertí, ojo, pero Sí, no es sí, que alguien vino a ofrecérmelo y a decirme, contá con nosotros, digo nada, tuve que salir a sí, pelear presupuesto y eso como siempre, y sí, también multiplicamos creo que por 10 los accesos remotos y tuvimos que poner otras cosas, pero nadie, yo lo decía respecto de que alguien venga y ofrezca ese tipo de cosas. sí. Una oportunidad también para pedir, porque Sí, porque por ejemplo, en un marco de gente, de usuarios que van a seguir siendo remotos, un porcentaje alto de la organización, 20-30%, que van a ir a un mix, algunos días en casa, algunos días en oficina, va a haber que invertir en tecnología por el lado de IT y por el lado nuestro tenemos que invertir en medidas de seguridad que acompañen esa inversión de IT. Así que nosotros estamos alineados a Delphi. Si Delphi pide plata, nosotros vamos con él. buenísimo. Bueno, la verdad, si no, ¿alguien quiere decir algo más? Si no, vamos Hay algunos cerrando. comentarios, A ver, comentarios no vi, ¿sí? que me parece valioso recuperar. Cristian dice, hay que involucrar a todas las áreas para que concienticen y se tomen medidas en conjunto. Al fin y al cabo, el ser humano es la falla mayor de seguridad. Me parece muy 100%. Totalmente. interesante. Yo creo Después, que la medida... perdón. No, Sí, perdón. Germán. No, que ahí, no, en línea con lo que dijo Cristian, con lo que preguntó ahí, o comentó, mejor dicho, si esto es top-down, el que tiene que estar convencido es el número uno de la organización. Tiene que ser el que tiene que estar consciente del daño en imagen y reputación que puede ocurrir ante un ataque, que puede producir un ataque. Entonces, si ese está convencido y derrama su convencimiento al, al directorio, ahí es más sencillo. Pero uno desde abajo no puede impulsar el cambio. El cambio tiene que impulsarse desde arriba hacia abajo. Sí, seguro, totalmente de acuerdo. Bueno, y el último comentario, ¿querés leerlo de Juan Tapia, Adri? ¿Querés leerlo o lo leo yo? Sí, si se corta es mi conexión de internet un poco inestable, pero lo que comenta Juan es que el avance en implementaciones sobre cuestiones de seguridad que hubo durante la pandemia evidencia que los problemas de avances en el área han sido por falta de concientización de los usuarios o por falta de apoyo y financiamiento de las áreas de seguridad informática. Creo que ambas, ¿no? Pueden haber ambas creo cosas, que... obviamente. Sí, igual el proceso cultural es un proceso continuo, no es algo que comienza y termina, es un proceso continuo, el público se renueva, como dice acá una famosa en nuestro país, el público se renueva, hay rotación permanente en instituciones de este tamaño y es necesario las campañas de concientización sobre los usuarios que sean permanentes, muy activas y permanentes. Y obviamente también la falta de presupuestos, generalmente como es algo a veces no tangible, los riesgos de seguridad, por eso hacer un buen análisis de riesgos antes y presentarlo con alta gerencia y convencer a la alta gerencia que se involucre plenamente en esto es esencial para conseguir los recursos que se necesitan para iniciar procesos de seguridad en estas instituciones. Bueno, no me quiero alargar más. Muchísimas gracias de vuelta a nosotros. Hay un chistecito de Carolina que dice el problema siempre es la capa 8. Totalmente, totalmente. Sí. El problema es la capa 8, pero no volvamos a viejas antinomias de la gente del sistema, de echarle la culpa a los usuarios siempre, ¿no? Tenemos que trabajar y ver cómo mejorar esto y no ir siempre para el lado de eso, pero más allá del chiste que vale la pena.